Pues hacíamos que entre que 11 años que tenía yo más o menos, pues entonces es cuando se sembraba mucho y entonces cogíamos unos azulejillos y quitábamos las hierbas malas a la siembra. Y de ahí para adelante, pues cuando he podido hacer más, de casi de 11 años también fui a arar ya con un par de borricos. Y ya pues después pues a acabar, a sembrar melones, pues, lo que es del campo para poder vivir con mis padres. ¿Qué más actividades hacía en el campo, aparte de los melones? Pues después ya aprendí a podar olivos y en fin, me he ido defendiendo como he podido en la vida. Yo cuando empecé a funcionar ya tenía 7 años. La primera carrera que tuve fue guardar cerdos. Luego ya a los 9 pasé a arar con 2 burros. Luego a los 14 estuve 2 años siendo gañán, aré con huellas también. Luego pasé a los mulos. Y después he estado 32 años siendo tractorista. He hecho de todos los trabajos del campo, empezando por ejemplo por cavar, que entonces se cavaban los olivos por debajo, para labrarlos por debajo. Luego ya después pues íbamos a podarlas también, me enseñó mi padre a podar. En la recolección de aceitunas, yo tenía 9 años, cuando encerraba a los cerdos me iba a varear con los aceituneros a las olivas, las 2 o 3 horas de mediodía. Y ya después pues hemos ido funcionando ya de siega, de acarreo, de trilla, de abliento, en fin, ya todo lo que está relacionado con todos los trabajos del campo, lo hemos ido haciéndolo en la aceituna. Estuve 2 o 3 años trayéndolo a lomo con 6 bestias, todos los días daba 2 viajes, 14 kilómetros que hay de la finca de mi padre al pueblo. Hasta que me fui a ser soldado, pues ya, luego ya, cuando me casé en el año 60, y en el 62 compramos un tractor. Ya dejamos una yunta nada más de las 2 que teníamos. ¿No? La modernización. Sí, y ya. En el año 60 empezó la modernización. Exactamente, ya empezó un poco el progreso en algunos. Otros tuvieron que emigrar y se tuvieron que ir afuera muchísimas personas del pueblo. Pero en fin, lo que tuvimos suerte de defendernos con lo poquillo de la escuela que tenían nuestros abuelos y luego nuestros padres, pues hemos estado aquí. Yo, gracias a Dios, no he salido, he estado trabajando siempre en la propiedad de mis padres y después en la mía. Yo me quité de 14 años de la escuela, he estado guardando cochinos antes de todo eso, mi certificado de estudios primarios que me lo saqué en aquellos tiempos y fue terminar el certificado de 14 años pues al campo. A arar con los mulos, a guardar cochinos, a ordeñar las cabras y lo que había en aquellos tiempos. Después un poco más adelante me metí de tractorista ya mayor y he estado un tiempo de tractorista y eso es mi vida del campo. Ya está, todo mi vida. Era nada más que cereales y las pocas olivas y estar siempre bregando con las bestias y las pajas, las trillas, pataleando mucho. Y los cereales, Aquí No había frutales, no había hortalizas. no, el que tenía una huerteceja, sí. Avena, también se sembraba bastante legumbres, garbanzos, habas, lentejas, algunas quijas, mayormente más que para las personas, para los cerdos, una quija. Entonces había, digamos, de 4 partes, casi 3 eran de cereal. Entonces había muy poquillas olivas. Ya estaban siempre los terrenos peores, ¿no? Sí, claro, es lo más malo, es lo más malo. Donde el grano no prevalecía mucho, pues entonces ponían el olivo. ¿Almendros no había entonces? Muy poco. Algunos en su parcela ponían 3 o 4 para las poquillas almendras de su gasto y poco más. Mi abuelo tenían 5 o 6 almendros y lo mismo uno allí 2, el otro 1, pero en fin, no, aquí era solamente muchos chaparros, había muchísimos chaparros, porque había muchos animales, de cerdos, de cabras, de vacas, ¿sabes? Digamos muchas de esas, ¿sabes? Pero la mayormente era cereal. Cerdos del país, no como estos blancos que todos los sacan ahora y se mueren de hambre. Porque quisimos nosotros, mis padres, transformarlos y no. Nos trajimos unas primalillas para que criaran el otro y ellas, las otras se buscaban la vida en el campo y aquellas no, que ellas comían del presupuesto. Porque los animales, según la raza, así son. Por eso dice, es un animal autóctono. ¿Por qué? Porque está criado y es de la naturaleza. Y ese se defiende de la naturaleza con lo que dé. O sea, ahora mismo hay 6 animales por ahí, como están los jabalíes, por ejemplo, y si fueran los de la casa igual. Y las aceitunas secas que hay.
pues se las comen que no me veas. Ahora cuando llegue ya los cereales, la espiga. Luego ya después, la bellota. ¿Sabes? Y los animales iban con la naturaleza, Sí, iban aprovechando. ¿sabes? Aprovechándola. Estamos y acostumbrados a eso. a ver, Y había muchos cerdos que sí, se sí, utilizaba. sí. La mayoría de las familias tenían como mínimo una cerda. Para tener su apaño, tenían una cabra o dos, leche para los niños, a ver, como mi padre y como la mayoría. Claro. Entonces no había el que tenía, como este hombre que yo le he mencionado, que tenía bastantes vacas suizas, pero eso había en los robreos, eso había en algún cortijo así, pero la mayoría cabras, que era pato apaño, gallinas, hacía su matanza. Pero todos estos rebaños pastaban en el monte. En el monte y pero a donde aquí- podían. aquí Ahora mismo, cuando se En quita el las labores cereal, también nuestras, claro, pues yo he sido porquero también, o sea, y llevaba cochinos de el vecino, el otro del otro vecino, y llevaba a lo mejor 14 o 15, y a lo mejor me daban la peseta al mes, y todas esas cosas, ha pasado. Y entonces, pues, en la casa hemos tenido que no se cogía un cochino para la matanza, para el apaño de la casa. Aquí hubo dos cabreros, uno que le decían Diego, que te acuerdas tú de aquello, y la rubia las cabras. Y entonces, pues, una mujer, pues, se juntaba con el otro que llevaba, y así nació la vida. Un rato llevaba 100, el otro 50, el otro 60, y era la vida. Pero entonces, una cabra de mi casa, o de la de usted, de la del otro, y así no era. por eso para tener la leche de su gasto, mayormente para los niños o los mayores. Y Porque porquero los de la mediana vez, edad la leche casi no la cataban. porquero de la vez, pues era exactamente igual. Porquero de la vez, pues se llevaba 100 cochinos, 80, los que del pueblo, de uno, del otro. Ya de que los cochinos, cuando llegaban al pueblo, no sabía cada uno a dónde vivía su casa. Vacas de leche aquí había en el pueblo. ¿De leche? De leche, de leche. De leche había vacas. Había, estaba ¿Pero Medina. estabuladas o estaban en el campo comiendo? en el campo. En el Bueno, la campo. llevaban al campo y luego después allá pues le echaba su pienso. Es decir, aquí los montes se utilizaban para criar vacas. Vacas no. No. No, por aquí en todos estos contornos de ganado de carne no. No, era cabra, ¿sabes? O oveja. Ya digo, aquí vacas de leche solamente don Pedriquito Cátedra, este era el único que tenía, y en los robleos. Los demás, en todas las fincas grandes por aquí, vacas de leche no había. Había yeguas, 4, 5, 6 yeguas, criamos los mulos para la labor suya, ¿sabes? Para tener su labor siempre renovándola y tal. Lo mismo luego también bueyes, también tenían. Era habitual tener bueyes antes de parar y sí. eso, ¿no? Los bueyes ya empezaron a desaparecer sobre el año 58-60. ¿Pero por qué? Empezaron a venir los tractores. ¿Sí? ¿No sustituyeron los mulos? ¿No fueron que los mulos sustituyeron los bueyes, no? Los mulos fueron ya primero a los bueyes. Y ya después los tractores han sido a los mulos. Ya, porque es que los bueyes eran un animal de mucho tiro, pero un animal lento. Animal lento, ¿sabes? Y por eso los tenían para ahora en los veranos y en la aceituna con los carros, se tenían 1.200, 1.400 kilos en un carro, ¿sabes? Cuando una caballería podía traer por mucho, por buena que fuera, 200 kilos. ¿Sabes? Y en el carro venía, y los bueyes, prácticamente los machos, pues los tenía yo, estaba mi tío, encargado en el corte y cuarto, tenían 3 pares, y ahora en el verano brabaneaban, en el mes de septiembre, octubre, encuantaban dos pares con un surco hasta Andura, un brabán enorme, ¿sabes? Y brabaneaban, pues, que le decía a lo mejor, claro, que le decía a lo mejor y de aquí 50. se iban también los muleros cuando se terminaba la faena del agosto, entonces cogían y se iban los muleros a brabanear. En el brabane se enganchaban 2 pares o 3 pares, según. Mayormente 3 pares. Sí. Pero es que el mulo era de menos fuerza y más nervioso. Y los bueyes eran más tranquilos y de mucha más fuerza. Y por eso mayormente los bueyes eran los que más brabaneaban. Porque en la finca de mi tío había 3 pares de bueyes y 3 de mulas. Y las mulas, alguna vez, en los más arberos y todo eso, terrenos de menos fuerza, brabaneaban las mulas, pero mayormente los bueyes. Pues de traernos los jarones para la matanza, que íbamos allí a donde está al Bacarizo y más para allá. Cerro el Toro, al Puntal del Gargo. Pero allí iba y aquí ibais. A traernos una carga ahora de jarones de leña seca, Sí, ¿eh? que es la que las mujeres decían, esa no echa humo y no se ahuma el ajo que hacíamos en la matanza. Y transponíamos allá por leña seca, por candelones, como decimos nosotros, rodadizas de leña esa seca.
Y sin embargo hoy, pues si se hace una matanza, se echa leña de la oliva y de la otra y no pasa nada. Ni se ahuma el ajo ni nada. Aquí pues hacía, con la mayor hacían carbón, Vaya. con la leña gruesa, de los chaparros, de la encina, y con el monte cisco. Con la hoja hacían cisco, la aprovechaban. Entonces no se quemaba como ahora se quema y ya Eso entonces... ¿El cisco ese se utilizaba para qué? Eso para los braseros. Para los braseros. Para la Braseros. Cero. Pero ese era el carbón que se Sí, hacía. no, el carbón es el gordo, el gordo. niño gordo. Ese para la Gordo, plancha, ¿sabes? de plancha. Sí, para las planchas y para la hornilla, Cisco, para el para brasero. el brasero. Y el Picón que carbón, le llaman, picón para que le la llaman. plancha y para hornillas de esas que había de carbón. Todas esas cosas. Bastante, bastante. Pero Digo yo- profesionales solamente en el tema. Allí en el Láser Manchego, allí sacaron 680 chaparros. En el año 49-50. Vinieron 4, entre ellos Juan el Carbonero Sí. y Blas y otros 2 señores, padre e hijo. ¿Sabes? Y allí fue la primera vez que vi yo echar barreno. Yo he sacado también a palazón varios chaparros y cerrarlos con mi padre, teniendo 8, 9, 10 años. ¿Sabes? Que decía mi padre, no, yo pensaba que dejándome caer en el cierro, que cortaría más. Decía mi padre, no, que si no, que la agarras y unos dolores de riñones. Tú decías, tú déjalo que vaya y venga. Y con tronco de esta grosura, con un cierro bueno, en 6 8 minutos estaba talado. Aquí en la carnicera, pues todo eso era monte de chaparros, de madroñas, de todo lo que había ahí. Sin embargo, eso lo levantaron y ahí por los carboneros pues no había nada. Hasta incluso he ido yo con unos borricos que tenía mi tío Ignacio, que era arriero, al rancho a por carbón. 2 eras a cada lado, los animales de allí del Bacarizo hasta el pueblo, pues no pasaban nada los animales. 4 o 5 horas, 6 horas, ¿sabes? Con 14 arrobas, 12, 14 arrobas. Yo estaba en la escuela, en el barrio San Francisco, con mi abuelo, de chiquillo, y había un hombre, que eso sí que había que echarle, yo le ponía mucho interés en ese hombre, cojete, cojete que iba todos los días a rabo seco con una bestia, y todos los días se traía un viaje de jara, todos los días era su misión ese. Y yo le decía, ¿cómo vino usted? ¿Cómo vino usted? Ese le decían el tullío. Y para echar los 3 haces de Ramón que estábamos podando la oliva, y yo decía, madre mía, ¿cómo va a echar ese hombre la carga en el borrico? Pues daba 2 o 3 viajes, a 10 pesetas la carga, a 8 pesetas para el horno y para todo eso. Pues aquí mayormente era la perdiz, el conejo y la liebre. Codornices, ¿no? Algunas también. Pero las codornices mayormente en la Vega, También. en los sitios frescos. Allí en La Vega. La Vega, eso ha sido el haz de las codornices. Eso ha sido... Eso había tardes señores que mataban y cogían luego con la red, primero con la escopeta y luego con la red. 3, 4, 5 y 6, muchas tardes. Y otra manera de cazar, que esa fuera la que ya terminaron la caza de las codornices, porque había bastantes. Pero entonces, ¿qué pasa? Que lo he visto yo y es lo mismo mío. Venir 2 tíos cazando, aquí en esta parte una soga enganchada y en el otro lado otra soga. Y entonces todo lo que es el rastrojo y todo lo que ha hecho la cosechadora, toda la paja que tiene allí, pues los animalillos se metían ahí debajo. Pero como claro, con la soga iba volcando, pues todo lo arrasaba. No era solamente de ir andando y darle una patada al montón de paja, no, la soga, y ya anda ahí, se terminó la... Había 10 y es que se levantaban y salían dos. Así se escastaron las codornices. Sí. De conejo había muchísimo. Yo era el chaval y era muy raro un día que no cogiera 2 o 3 conejos. En los majanos, los perros. ¿Y ahora? Ahora para que vean un conejo te ve y te desea. Porque es que se mueren. Encima de que hay mucho menos escondite que entonces. El conejo busca mucho la protección para esconderse. Ahora hay mucho menos escondite y encima que se mueren. De primeras con los ojos que se les inflamaban. Sí. Y luego después, a lo visto el hígado, están tan tranquilos, les da un mareo, dan un salto y se caen muertos. La codorniz, dice usted. La codorniz me... Palomas, pero palomas torcaces no estaban vinculadas también a eso. Sí. Palomas, tórtolas. Sí, tórtolas que había muchísimas. Aquí torcaces muy pocas. Las torcaces mayormente en la sierra. Aquí en las labores se ve algunos parecillos y se suele ver algunos,
algunos, pero muy pocos. No sé el por qué la labor por aquí, en estas zonas que es lo que yo he conocido y conozco, ha habido muy poquillas torcaces. Pues antes había muchas totovías, calandrias, aparecía a las totovías y de todo eso pues se ha terminado todo. Y había muchos tordos, había muchos ¿Y gorriones. eso por qué? Porque se ha desaparecido el cereal. No hay Pues, cereal. normalmente creo yo que ha sido mayormente eso, porque ya no se siembra. No tienen para comer. Precisamente no se siembra nada más que lo que se siembra avena. Entonces, a donde hay un pedazo de trigo que han sembrado los animales, llegan las palomas, lo otro, todo. Pero como hoy ya ha desaparecido ya el sembrar trigo, porque no se costea, el otro no se costea, pues ya está, así vamos. Mayormente los pájaros, lo que ha hecho menorar tantísimo han sido las curas. Las curas, cuando vas curando, si vas con pistola, por pistola, porque hemos ido muchas veces y le he dicho, no tira al hombre, y el tractor, no tira al hombre, que hay un niño, la ramilla esa. Si están los huevos, se mojan y ya la madre los aburre. Y si tienen los pajarillos chicos, se muere. Luego, como los insectos están envenenados, se los comen y se mueren. Ya, un colorín fino. Pero mira, Seba, vamos al caso. Yo he curado en las olivas, he visto los niños, he curado después y han salido. Echamos mucho achaque a las curas y no. Los cañameros que lo no hacían tanto en las tampoco bajeras, cura, hombre, que hoy se ¿cuántos cura de cañameros han otra quedado? manera. No han quedado 3, los colorinas, o todavía hay pocos, pero algunos, porque lo hacen en todo el cúpide de los árboles, de las olivas particularmente. Pero los cañameros y los arzacolas y estos que también son muy insectívoros, el alcaudón real, el alcaudón, a ver, esos son muy insectívoros. Eso había antes así, para que veas uno de purísima casualidad, a ver, purísima casualidad. Antes pájaros había muchísimos. El pájaro más valiente que había. A ver, y allí perdices, había niños y conejos y el otro, y ahora de tórtolas, ¿para qué decir las que había? Otros pájaros que ya han desaparecido también, la arriblanca, pájaro azul bonito, lo hacían donde había dos terrenos así, digamos, en esta posición, lo hacían. Muchas veces es ver, irlos por detrás y cogerla a la madre, y después tener la mano, soltarla, ¿sabes? Y esas no las aburren, eso es para que aburra a un niño muy raro, esos pájaros, ¿sabes? Son muy querenciosos a los nidos. Bueno, pues eso ya también, desde que vinieron los tractores, que ya no hay terrones, que ya todo lo han esfalagado, por las totovías, las calandrias y estas particularmente, esas han desaparecido ya hace que no veo más de 20 años una arriblanca. Las totovías íbamos sembrando con los mulos y sembrábamos los garbanzos. Pues ¿qué pasa? Muchas veces, como se iban echando pum, el arao, pues a lo mejor no lo tapaba, pues se quedaba descubierto. Pues claro, los animales había vida, las totovías, las calandrias, todo, las palomas, todo acudía allí a donde sembrábamos y todos comíamos, como dicen eso, y ya está. Y hoy no hay. ¿Por qué? Pues porque no se echa nada a la tierra. En una palabra, yo me acuerdo de chiquillo, cuando iba con los cochinos y demás, que había nidos por todos lados. De los pájaros, de los golorines, de las tórtolas, de las torcalas, de los chaparros, todo, había nidos por todos lados. Y como dice este hombre, iba y a los garbanzos, pues mira, veía el nido, los pajarillos, en cualquier... Pero no tenías que andar mucho, ¿eh? De cada momento, como de aquí a 20 pasos, te encontrabas un nido. Me gustaba mucho buscar nidos de perdiz. Entre los majanos, las matreces y eso, encontraba, es que me gustaba, y escucho una parva de guavo, el otro por otro lado, y todo eso ya desapareció. Si lo miras por su punto de vista, un poco aburrido. Porque dice, la naturaleza es lo que era y lo que va quedando. Antes tantísimas encinas como había, ahora ya no ves 6. Ahora cuando he visto ir al chaparrilla esta, la verdad es que me gusta nada más que mirarla, de verla, porque antes esto lo teníamos en cualquier sitio, la mayoría mucho más grandes, ¿sabes? Y ahora para que veas un chaparro en un sitio, ¿sabes? Parece que es una cosa ya... La chaparrada que había ahí en el Eru, los de los hermanos Spa, y los de los otros, todos los robleos, pues si tú eras chaparros ahí, Juan el carbonero ese, como tú dices, el otro, pues todos lo levantaron, todos lo hicieron carbón y ahora pues todas estacas. En esa fecha que estoy hablando, del 58, 59, que no había nada más que lo poquillo que se sembraba y lo poquillo que se cogía de aceituna. Ya al partir, en el año 63, vino una cosecha de aceituna, arreglo de lo que había dolido, no es igual que ahora, con la que ha habido esta pasada, no la otra anterior, pero
Ya empezó a poco, ya vino uno, pero que no había nada. Había mucho que se iban a las fábricas de plástico, pues yo tengo familia de esta familia de que están diciendo, ya mayores que se fueron, pues yo eso no me ha pillado, porque ya era chiquillo, y se fueron mucho a las fábricas de plástico en Valencia, en Torrentes, en Torrentes. Sí. Y también se han ido muchos también, que eso sí después, en la FOS. En la FOS cuando metieron, Muchísimo. había En el 63, 64, por ahí. en Valencia. Había aquí un señor que decían salido de San Esteban, y todo el, hombre, pues yo no sé por qué familia, era familia de mi abuelo o de quien sea, y siempre, todo el que salía de San Esteban, más o menos que diciendo que era de medio familia, pues lo metían en la FOS. Coincidió que aquí no había y que empezaba a ponerse industria en Valencia y en Barcelona y en Madrid y en Bilbao y en Francia. Y el jornal era más del doble, porque mi hermano también se fue a la Ford, ha estado 32 años, y en la Ford también, y claro, entonces no había seguridad social ninguna. Si te ponían malo y iba al médico, tenías que pagarle, y el practicante, y la medicina, y el otro, y dinero, como no habían de ganarlo, no había, pues el que tenía una oportunidad de poder marcharse por allí, pues iba. Y uno se iba, y luego se llevaba al hermano, al cuñado, al amigo, al vecino. Ya no solo que se iba él, sino a lo mejor a aquel arrastraba 5, 6, 7, 8 y algunos muchísimos más. Y el pueblo se quedó en la mitad. Claro. Y tenía por lo ¿Cuántos visto, habitantes llegó a tener San Esteban? por lo visto 9 o 10.000. Y estamos en 5, uno llega. Pero entonces se quedó en la mitad ya entonces, ¿no? Quizás menos. Aquello fue tremendo, ¿no? Se fue un porcentaje grandísimo, casi todo de la flor de los hombres, desde, digamos, por decir un número de 20 años a 35, 40. Ya quedamos, como dicen, los chiquillos y los más mayores ya. No se saca casi nada, pero anda, tócale al monte para quitarlo. Pues ponte mañana mismo ahí a quitar una retama o donde sea que te pillen. Que yo tengo barbecho y quien de esta familia misma, que tiene barbecho que se lo está comiendo la retama y que se lo están comiendo, y que tú tengas un olivar, que yo no critico nada, un olivar y que tenga unas matas, tenga lo que sea, y como te pillen quitando cualquier cosa, peor que si mata a cualquiera. Aquí mismo a 2 kilómetros empieza el monte, aquí esta familia de Sagra. Bueno, pues ahí no sé si habrá alguna mieja de caza, y ahí es un de monte para tener ahí, por ejemplo, 300 o 400 animales, y ahí llevo varios años que... ¿Ese monte es público o privado? Eso es privado, eso es privado. No sé si algunas ovejas de primavera vendrán alguna poquilla, si vienen serán bien pocas. Estos años atrás venía el mismo Cristóbal, tuve un año y otros varios, pero ya hace varios años que... Y ya es que no puede ni andar, ya que está así. Todo lo que hay aquí, en lo que es Huela Labores, como este de Gabriel, lo del Cortijo Harto, los Robreos, el Emparme y todo eso, prácticamente nada. ¿Y los montes públicos? Aquello ya con la cosa de la caza, ya la caza mayor, pues le sacan un rendimiento porque ya como la caza se ha puesto como yo digo, de novedad. De categoría. Cuesta mucho dinero, se pierde mucho tiempo, pero bueno, es un capricho y el que le gusta la caza. ¿Pero realmente se aprovecha mucho, sí? ¿Se saca mucho rendimiento de la caza ahí? Más que rendimiento es como yo digo, el movimiento que tiene. Que ahí andan mucho dinero, tiene mucho gasto. Pero mayormente es como suele decir, mayormente por lujo y satisfacción. Que cogemos 6 señores, 10 señores, escuchen que mañana hay un ojeo, escuchen que vale 100 euros, por decir un número. Pues venga, postura tú, postura yo, el otro tal, luego matan 2, 3, 6, ninguno, porque la caza es eso de casualidad y de ocasión. Una porque no te entra una trofeo bueno, y el otro porque le entra y le tira y no lo mata, pues luego al final, pues, como tampoco los dejan mucho, no hay trofeos muy grandes, porque los cazan todos los años, pero yo fui, cuando antes el pueblo tenía unos terrenos, yo todavía los tiene algo, que entonces se cazaba, íbamos 100 y pico escopetas, y entonces si se mataban 2 reses o 4, se compartía la carne en proporción a los carabines de caza. Te tocaba 2 kilos, 4, 6, la que fuera. Pero ya pusieron a nivel que era solamente el trofeo, la cabeza. No siendo, pues vamos a decir, empezando por el aceite. ¿Que no está en la nevera? Que no está en la nevera. Que yo ahora me satisface muchísimo, que nosotros lo envasamos allí, en la fábrica, en la olivarera del condado. Las patatas que crío allí en la huerta, ¿sabes? Y ahora mismo tengo unos pepinos, que me comí uno, de ahí de la huerta, y en fin, ahora de verano, tomates, pepinos, las calabazas, los otros. Ahora, pasando ya el verano,
Y en su caso, ¿sabe la nevera? ¿Qué tiene la nevera? Por lo normal y corriente. ¿Que sea de aquí o fuera de aquí? No, pues yo voy a comprar o del coche que pasa, de la plaza o de aquí, de ese, tomates, pepinos, pero que yo no sé que si son de aquí, si son de... Seguro que no. de Claro, claro. normal y corriente. Aquí. Otras veces se han criado. Un 90%. ¿Podrían criar? Pues, hemos criado pocos melones y hemos tenido para comer todo el invierno y para lo otro y todo. ¿Qué pasa? Vamos a ver quién siembra hoy un melonar. Ni nada, no nos ocupamos de nada. ¿Pero por qué? Porque te lo Pues quitan. porque no. Porque te lo quitan. Porque Pues tienes que tener una alambrada buena, tienes que tener un cortico, tienes que tener unos perros, o tienes que tener una cosa, porque siempre un huerto a la vista de todo eso más o menos, pues que cuando eches mano no hay nada. Lo visitan. Lo visitan. Sí. hay ahora otra cuestión que creo que se está, por lo menos por oídas, que creo que eso se va a pagar bien, que son los pitachos, creo. Pues entonces poner todas esas tierras que no, que a lo que yo voy, teniendo agua y teniendo lo otro, se cambia, se transforma un producto, como están diciendo de los pitachos, y eso es rentable, lo otro, poner árboles de algo que venga bien para la cuestión y no tener esos terrenos perdidos. Antes se sembraba cereales en medio de los olivos, Cuando eran muy pequeñas. ¿Sí? Cuando eran muy pequeñas. A partir de los 6 o 7 años no. Porque ya no es rentable. La raíz se lleva a todo el mel y ya no es rentable.